Ah, no, tenemos unas aplicaciones también. Está. Entonces, la idea de hoy, yo pensaba, bueno, ver de la primer parte si les entendieron bien cómo funciona el producto de matrices, sobre todo eso, eh, las propiedades que tiene el producto, por ejemplo, el ejercicio 5 del punto 1, ahí utiliza bastante propiedades del producto justamente de matrices. En cuanto a las filas y las columnas, ¿qué se puede decir cuando multiplico una A y una B? Y bueno, y después ya capaz que ver alguna de la sección 2 que ya es la parte de operaciones, que son esa de la traza, la traspuesta, las propiedades que tiene la traspuesta y demás. ¿Ah? Profe, Sí, no sé si es que yo no estoy al día o qué, pero yo aún no sé nada de operaciones con matrices. de operaciones con matrices. O Para, sea, de producto de matriz y eso. ta, para esta semana tenían recomendado ver, ¿cómo ir? A ver, vamos a ver. El video 5 creo que habla recién de eso y aún no llegamos. Me parece, Ta, capaz estoy confundido, por eso capaz que algún otro que diga. hasta el video, esta semana creo que era, o por lo menos este práctico se precisaba hasta el video 6 si mal no recuerdo, ¿no? A ver, vamos a mirar un poco, el escrito, teórico, Y dice de la 1 a la 6 el de la 1, capítulo 2. ahí está, de la 1 a la 6. Y en la parte de teórico, a ver, no, este es el manual del curso. Un poquito que yo también estoy buscando por las dudas. Sé que este es hasta ahí va, hasta el 6, pero ¿dónde está lo del avance del teórico? Porque esta semana ya tuvieron clase de consulta el miércoles, ¿no? Ayer tuvieron de teórico. Este, Para el práctico 2 dice que hasta el video 6, hasta el video 6. Sí, para el 1 hasta el 4, para el 3 hasta el 8, sí, ahí para va. el 4 hasta el 10 y así sucesivamente. Sí, Dos ahí clases va. más o menos por semana son. Es exacto, ahí va. Está, o sea que el salto del 4 al 2 es ver los videos 5 y 6, justamente. Está. Bueno, vamos a ir viendo, vamos viendo, repasando para el que lo vio y para el que no lo vio, ya lo vemos. La operación de producto, ¿tá? La suma es muy fácil, pero el producto a veces da un poco más de trabajo. Y vemos de esos primeros ejercicios de la sección 1, si a alguien le quedó en particular alguno que quiere ver y vemos lo que quieran, ¿tá? Y ya vamos repasando. Este, así que bueno, primero que nada, recordemos, entonces, como digo, para el que ya lo vio, para el que no lo vimos, las operaciones, ¿tá? Operaciones con matrices. La idea va a ser que las vamos a querer sumar, las vamos a querer multiplicar por un número y las vamos a querer multiplicar entre ellas, ¿tá? O sea, hay como 3 tipos de operaciones que vamos a querer hacer entre las matrices. Entonces, para la suma, lo que necesito para poder sumar dos matrices es que sean del mismo tamaño, ¿está? Si no, no las voy a poder sumar. O sea, tengo una A y una B, ambas de tamaño m por n, del mismo tamaño, m filas y n columnas, ¿ah? Entonces, ¿cómo se define la suma? C igual A más B es la matriz de entradas C y J, donde la entrada C y J la voy a calcular sumando la entrada IJ de A con la entrada IJ de B. ¿Tá? O sea, simplemente sumo lugar a lugar, cada lugar de la matriz A con cada lugar de la matriz B, ¿sí? Y lo que tengo es cuál es el lugar, entonces IJ en la matriz C que es suma de ellas.
¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera que sumar esta con otra que tenga el mismo tamaño, no sé, ponele, ¿no? Lo que hago simplemente es sumar, entonces, lugar a lugar. Entonces, sumo este 1 con este 1, sumo este 2 con este 0, sumo el 3 con el 1, 0 más menos 1, en esta posición tengo un 1 más un 0, y en esta posición tengo un 2 más un 1. Y esa sería C. Si esta es A, y esta es B, esta es C. Como ven, por como en el fondo termino haciendo una suma de reales en coordenada a coordenada, o entrada a entrada en cada matriz, puedo conmutar y da lo mismo, ¿no? Si hago A más B o B más A va a dar igual. Hay una matriz en general que es la nula, la que es un neutro para la suma. Si yo pongo acá la matriz nula, se la sumo a cualquier A, me da lo mismo A que tenía. Toda matriz tiene una opuesta, porque si a A le sumo la opuesta, que sería cambiar de signo en todas las entradas de A, me va a dar la nula, ¿tá? O sea, toda matriz tiene una opuesta. Y además es asociativa la suma, o sea, si tengo que sumar 3 matrices, no importa si sumo las 2 primeras y al resultado le sumo la tercera, que si sumo la segunda y la tercera primero y al resultado después le sumo la primera, o sea, puedo asociar sin ningún problema, ¿tá? Cuando voy a sumar matrices. ¿Sí? Esas son las propiedades que cumple esta operación. ¿Esa la tenían? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la suma? La otra operación que tenemos definida es producto por un número, ¿no? Producto por un número. O un escalar, decimos también. O sea, tengo un número y tengo una matriz de cualquier tamaño, m por n. Puedo calcular la matriz lambda por A. ¿Cuál es esa matriz? Es la matriz que tiene como entrada IJ, la entrada IJ de A multiplicada por lambda. O sea, lo que hago simplemente es multiplicar todas las entradas de la matriz A por el valor lambda y listo. ¿Tá? Quedan todas multiplicadas por ese valor. Así que si tengo 1, 2, 3, 1, 1 menos 1, 0, 1, 2, no sé, supongamos que es 3 por 3 la matriz, la multiplico por 2, y eso me va a dar entonces la matriz 2, 4, 6, 2, 2 menos 2, 0, 2, 4. Multiplico por 2 todas las entradas de mi matriz. Esta operación también tiene buenas propiedades. Obviamente el 1 multiplica a una matriz para dar la misma matriz, o sea, el 1 sería como una especie de neutro para esta operación. Es también asociativa en el sentido de que si yo multiplico tengo dos escalares para multiplicar por mi matriz, supongamos que multiplico por 2 y después por 3, da lo mismo que yo haga la matriz por 2 y después la matriz por lo que me quedó por 3, que hacer 3 por 2 primero, que es a 6, y multiplicar directamente por 6, ¿no? Eso sería como una asociativa para este producto. Puedo asociar los escalares y multiplicar los escalares primero y después multiplicar por la matriz. También tengo una compatibilidad con la operación de arriba, o sea, si yo tengo que sumar y a su vez multiplicar por un escalar, vale como una especie de distributiva, ¿no? Si tengo que hacer A más B y esto por lambda, puedo hacer lambda por A más lambda por B y me da lo mismo. ¿Tá? Eso sería como una distributiva, si se quiere. Y también puede ser que tenga dos escalares que se están sumando y multiplique por una matriz. También vale la distributiva en ese caso. Si tengo 2 más 3 por A, puedo hacer 2 por A más 3 por A. ¿Sí? O sea, que todas las operaciones, digamos, de alguna forma clásicas que valen. Sí, por favor, los micrófonos. Por favor, les pido que tengan cuidado con los micrófonos ahí. Todas las operaciones clásicas, digamos, de alguna manera, que tenemos en los reales, para la suma de reales y para el producto de reales, porque en el fondo acá lo que estoy haciendo es multiplicar real entrada a entrada, un real por otro real.
¿tá? Entonces las propiedades de los reales se pasan de alguna forma a propiedades ahora en estos espacios que son espacios de matrices, porque los objetos ahora sobre los cuales estoy trabajando son matrices. ¿Ah? Después, cuando veamos espacios vectoriales, el tema este, lo que vamos a hacer es volver a las matrices y a estas dos operaciones, y vamos a ver que con estas operaciones justamente el espacio de las matrices es lo que vamos a llamar un espacio vectorial, porque tiene todas esas buenas propiedades que les comentaba, ¿tá? Asociativa, neutro, opuesto, un neutro para esta, las distributivas y demás, ¿tá? Pero bueno, eso más adelante. Por ahora solamente entender lo que son las matrices y cómo operar. ¿Alguna duda de esta? Y luego, la que da y ahí sí nos podemos detener un poquito más, que da un poco más de trabajo, es la de producto de dos matrices. ¿Tá? Ahí va. Entonces, bueno, ya adelantándome un poco, si se fijan en el práctico 1, sección 1, ejercicio 2, el práctico 2, perdón, vamos al práctico 2. Práctico 2, sección 1, ejercicio 2, es solamente, el ejercicio pretende que ustedes tengan claro qué le tengo que pedir de condición a los tamaños de las matrices para que yo pueda operar con ellas, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo una matriz, ¿no? Digo, ya un poco solo con esto puedo responder a alguna de esas preguntas. En la parte práctico 2, ejercicio 1.2, ¿tá? Te dan una matriz A, una matriz B, ambas de dimensión 4×5, y una matriz E de dimensión 5×2, por ejemplo, y en todas tengo productos, porque el producto todavía no lo vimos. Bueno, capaz que conviene ver producto primero. Está. Bueno, supongamos, ¿no? Voy a inventar una parte que no está en el ejercicio, pero supongamos que esto nos lo da, y lo que pide simplemente les dan algunas operaciones y les piden ver si están bien definidas, si realmente las podrían calcular, ¿tá? O no. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera hacer A más B más C, no sé, A más B más E, ¿tá? Si esto está bien definido. Eso pretende el ejercicio 1.2. No es que tienen que buscar ejemplos, ni mucho menos, simplemente pensar si por un tema de tamaño la operación la podría realizar o no la puedo realizar. Solo eso, ¿sí? Hay muchos con productos, como todavía no lo vimos, ahora lo definimos y volvemos a este si quieren. Pero esta, por ejemplo, sería solamente decir, bueno, acá tengo que sumar dos matrices. La única condición para poderla sumar es que tienen que tener el mismo tamaño. ¿Tá? Entonces, como ambas son 4×5, lo puedo hacer y el resultado me vuelve a dar una matriz 4×5. ¿Tá? O sea, esto lo podría calcular y me va a dar una matriz de tamaño 4×5. ¿Tá? Si después a esa le quiero sumar una matriz C que es de tamaño 5×2, ¿sí? ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? No. No. No podría, porque justamente estaría sumando dos matrices con tamaños distintos, ¿sí? Y eso dijimos que no se puede. Entonces, esta operación, yo digo, no está definida. Esta operación, con esos tamaños, no está definida. ¿Tá? Eso es lo que pretende el ejercicio 1.2. Es muy simple, pero solamente que mirando los tamaños puedan responder si sí está definido o no está definido. ¿Tá? Aparecen muchas con productos, entonces repasemos cómo es el producto de matrices. ¿Tá? Para multiplicar matrices, lo que vamos a hacer es pedir lo siguiente. Yo voy a tener una matriz A, una matriz B, ¿sí? Y quiero realizar el producto de A por B. ¿Tá? Para poderlas multiplicar, hay que pedirle ya de entrada una condición sobre los tamaños. No tienen por qué ser iguales, no tienen por qué ser del mismo tamaño. Lo que tiene que pasar es que si A es de tamaño M por N, ¿tá? B tiene que ser de tamaño N, voy a poner P.
O sea, la condición es que la cantidad de columnas de la matriz A tiene que coincidir con la cantidad de filas de la matriz B para poder realizar el producto de A por B. Puedo realizar el producto A por B. Esa es la única condición en cuanto a los tamaños, ¿tá? De alguna manera quiero hacer esta por esta, bueno, que esto acá se pegue bien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el resultado va a dar una matriz de M filas y P columnas. ¿tá? Es como que esto se pega de alguna manera y el resultado final me da una matriz de tamaño M por P. Vieron que acá es muy importante el orden en el que ponemos las matrices, ¿no? Porque si yo las quisiera poner al revés, B por A, según esto que les estoy comentando acá, si B va primero y A va después, yo siempre de la primera tengo que mirar la cantidad de columnas y compararlo con las filas de la que voy a multiplicar en segundo lugar. Si yo las pongo al revés y pongo B primero, de B tendría que mirar las columnas que son P, y de A, que es la que pongo en segundo lugar, tendría que mirar las filas que son M. Y ahí, a priori, P y M pueden ser distintas. Entonces, capaz que en el otro sentido ni siquiera las puedo multiplicar. ¿tá? Entonces, es importante el orden en el que uno multiplica las matrices. El producto no va a ser conmutativo en general. O sea, hacer A por B o hacer B por A, en general, no es lo mismo. De hecho, puede pasar, como vemos acá, que en un sentido lo pueda realizar y en el otro sentido ni siquiera esté definida la operación. ¿tá? Entonces, eso es bien importante para tenerlo por acá como observación, ¿tá? Que en general A por B va a dar distinto de B por A. Cuando las matrices cumplen esta propiedad y efectivamente las puedo multiplicar, ¿tá? Se dice que son conformables. Eso es la palabra que utiliza, creo, el libro para referirse a dos matrices que puedo multiplicar. ¿tá? A y B, decimos, son conformables. ¿tá? O sea que si pasa esto, decimos A y B conformables. Conformables. Todavía no vimos cómo multiplicar, solamente estamos viendo de qué tamaño resultaría la matriz producto y en qué caso puedo efectivamente multiplicar. ¿tá? Solo con eso entonces ya puedo hacer todo el ejercicio 1.2, porque por ejemplo acá después me pedía ver si estaba definido A por C más D, donde A ya dijimos qué tamaño tenía, C decía la letra, tenía tamaño 5 por 2, creo que la E la había copiado mal yo. Y la D dice que tiene tamaño 4 por 2. D es 4 por 2. C es 5 por 2 y D es 4 por 2. Ahí va. Está. Entonces, solo mirando tamaños, tengo que pensar acá si esta operación, por ejemplo, la puedo realizar. Entonces, para A por C, en función de lo que vimos, ¿qué les parece? ¿Las voy a poder multiplicar o no? No, No, ¿por qué? A ver, ¿A qué tamaño tiene? Ahora apuntando acá abajo. 4 por 5, 4 por 5. C, 5 por 2. 5 por 2. Entonces ahí ya miramos. ¿Qué tenía que pasar para que pudiera multiplicar A por esta otra matriz C? La cantidad de columnas de la primera, que es A, son 5, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda, que sería C en este caso, que también es 5. O sea que sí se cumple la condición de N igual a el N este de acá. Sí se podrían multiplicar. No sé, el compañero que dijo no, ¿por qué te pareció que no? no, me confundí el concepto, pero Ah, entendí que era entendí no, miré mal como si sí. fuera las filas de A y las columnas de C. Al revés. Ta. Es de la primera mirás las columnas
y de la segunda miras las filas. Es como los dos numeritos que te quedan adentro, si lo pensás de alguna manera, como que estos se tienen que pegar bien, ser el mismo, y el resultado final, esto no lo ve, te queda de tamaño 4×2. ¿Sí? A por C, acá entonces se podría realizar, y esta va a ser de tamaño 4×2. Esto no se pierde, como que se pierde y me queda 4×2. Ahora, si esta es 4×2 y D es 4×2, ¿puedo sumarlas? Sí, porque ambos tienen la misma cantidad de filas y columnas. Exacto. Así que a esta le voy a poder sumar a la matriz A por C. Resultado me va a dar multiplicado estas dos. Así que efectivamente esta operación está bien definida. A por C más D está bien definido. Lo puedo calcular. ¿Sí? Bueno, eso entonces es el ejercicio 1.2 del práctico. Vamos a ver cómo multiplicar, ahora sí vemos la formulita, así nos podemos meter un poquito más, capaz que en el 5, por ejemplo, bueno, y en el 3, obviamente, para ya ir calculando algunos productos de estos. Pero el 5 me parece que está interesante por las propiedades que se mencionan ahí. Entonces, ¿cómo multiplico? La idea es la siguiente, vamos a agarrar un ejemplo. En el 3, ejercicio 1.3, nos dan una A y una B y nos piden hacer A por B. Entonces voy a agarrar A, que es 3, 0, menos 1, 2, 1, 1. Tengo una B, que es 4 menos 1, 2, 1. ¿tá? Y tengo que calcular A por B. Siempre lo primero es chequear que se pueda realizar el producto. ¿tá? Entonces, esta es de tamaño 3 filas, 2 columnas, y esta tiene 2 filas y 2 columnas. Como este número es igual a este, en este orden voy a poder multiplicar. Entonces lo que hacemos es, para facilitar visualmente la cuenta, es como un diagrama. Ponemos la A, que es la primera matriz que aparece en el producto, acá dividí en 4, y la voy a poner acá, en este sector la voy a copiar. ¿tá? La parte izquierda inferior. Voy a poner acá 3, 0, menos 1, 2, 1 y 1. Y después, acá arriba, la parte superior derecha, ponemos la matriz B. 4, 2, menos 1 y 1. ¿tá? Y entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver qué es. Por cada fila de acá vamos a utilizar un cierto producto más, ¿tá? Y voy a tener una entrada en cada, básicamente, intersección de fila con columna. ¿tá? O sea que, si yo hiciera acá una cuadrícula, y dividiera así, ¿tá? voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares para calcular. Recuerden que el producto nos quedaba, dijimos, de tamaño, como esto se va, 3×2, justamente. O sea, tiene que tener 3 filas, tantas como A, y 2 columnas, tantas como B. O sea, que la que va a quedar acá es justamente el resultado de A por B, que va a ser entonces de tamaño 3×2. Entonces, cada entrada de cada entrada IJ va a resultar de multiplicar, de considerar, mejor dicho, la fila I de A y la columna J de B. ¿tá? O sea, cada entrada de acá, en este caso, esta entradita va a ser la entrada 1, 1. Vamos a ponerle C, así llamamos C a esta matriz. ¿tá? Entonces esta será C1, 1. ¿sí? Entonces, esta resulta de considerar la fila 1, porque el primer índice siempre era para la fila, ¿se acuerdan? La fila 1 de A y la columna 1 de B. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a multiplicar 3 por 4 y le sumo el resultado de 0 por 2. O sea, acá multiplico y después sumo las dos cosas. Hago 3 por 4 más 0 por 2. Y eso es lo que pongo en el lugar 1, 1 del matriproducto. ¿no? O sea que C1, 1 sería 3 por 4 más 0 por 2, que me daría 12. Entonces acá voy a poner un 12. Lo mismo hago ahora, el mismo razonamiento en todos los otros lugares. O sea, si yo quiero este, que es el lugar 1, 2,
en la matriz C, este está en la fila 1, columna 2, lo que tengo que multiplicar es los elementos de la fila 1 de A con los de la columna 2 de B. Entonces voy a hacer 3 por menos 1 más 0 por 1. Me daría menos 3. Este acá ya me daría menos 3. Para este uso la fila 2 de A y la columna 1 de B. Así que este va a ser menos 1 por 4, menos 4 más 2, me da 0. Y así vamos calculando. Este está en la posición 2, 2. Fila 2, columna 2 de B. Menos 1 por menos 1 es positivo 1, más 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. Y así vamos. 1 por 4, para esta entrada, fila 3, columna 1. 1 por 4, 4, más 1 por 2. 4 más 2, 6. Y acá tengo 1 por menos 1, menos 1, más 1 por 1, que es 1, así me va a dar 0. Y esta matriz que obtengo entonces es A por B. Disponiéndolas así es mucho más fácil de ver cada entrada a qué fila y a qué columna corresponde, a qué fila de A y a qué columna de B corresponde ir multiplicando y sumando, ¿no? ¿Se entendió cómo multiplicar? Muy bien. Está. Lo que está bueno que hagamos es, que se usan mucho las demostraciones después, es que nos tomemos el trabajo de escribir para una entrada en general y J de la matriz producto, cómo queda la fórmula. ¿Tá? Es decir, para C11, fíjense en que yo ahí agarré la A11, porque dije que iba a agarrar todos los elementos de la fila 1. Los elementos de la fila 1 de A son A11, A12, y si tuviera más, A13, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, esos elementos que son siempre de la forma A1 algo, los estoy multiplicando por los elementos que están, en este caso, en la columna 1 de B. ¿Sí? La columna 1 de B, los elementos son B11, B21, y si tuviera más lugares, B31 y así. Pero cualquier elemento de acá va a ser B algo 1. ¿Ah? Entonces estoy haciendo el A1 algo por el B algo 1. Y eso lo estoy sumando. Estoy haciendo una sumatoria. ¿Cómo queda entonces en general la expresión? Si lo pienso un poquito, tengo, si yo quisiera ver el lugar IJ, agarré la fila entonces I de A, que la fila I va a ser AI1, AI2, y así en general, AIN. Vamos a suponer que estoy haciendo el producto. Ay, me quedó, no tengo espacio para escribir la columna, perdón. Vamos a hacer el diagrama más abajo. Tengo la columna J, si yo quiero la posición C, I, J, corresponde a tomar la fila I acá, fila I acá, y la columna J acá, columna J. ¿Tá? Entonces, la fila I, yo sé que de A es AI1, punto suspensivo, termina en AIN. La voy a escribir en general. Supongamos que acá es N y que acá es N, ¿no? Aparte acá en el diagrama está bueno porque uno ya recuerda lo que tenía que pedir para que pudiera multiplicar. Esta que es A, la cantidad de columnas que tiene es N. Y esta que es B, la cantidad de filas que tiene que tener es N también para poder justamente realizar el producto. Ahí acá es donde se ve por qué necesito además que tengan el mismo tamaño de columnas y de filas estas. ¿Ah? Y la columna J de B va a ser B1J, B2J, y así dijimos que es hasta N, así que será BNJ. Y lo que hago en todo momento es este elemento primero por el primer elemento de acá, más el segundo por el segundo, más el último por el último. ¿Tá? Entonces, ¿qué suma? Resulta 6J, donde los elementos de A siempre empiezan con I. Y varían el segundo subíndice desde 1 hasta n. ¿Tá? Entonces la variable es el segundo subíndice.
No le puedo poner J porque J es la variable que está fija en la columna que elegí de B. Entonces vamos a ponerle otro nombre a la variable que varía en los índices de A, que es K. ¿Tá? Por eso uso otra letra, distinta de I de J. ¿Tá? K es la variable de la suma. K varía desde 1 hasta N, dijimos. ¿Sí? Que es lo que veo acá en los segundos subíndices de A. Y estos A multiplican a los Bs, que los Bs, al revés, tienen fijo el J, fija la segunda, segundo subíndice, y el primer subíndice justamente varía desde 1 hasta N, que es el mismo rango de valores donde varía el segundo índice para A, ¿sí? Y tiene que ser el mismo K, además, porque fíjate que acá cuando K es 1, para al AI1 K es 1, vos lo vas a multiplicar por B1J, donde en ese también el K es 1, ¿tá? El K ahora en me mira la fila en lugar de la columna, ¿tá? Entonces, este K y este K necesariamente tiene que ser el mismo, ¿tá? Y lo que hago entonces son estos productos y voy sumando en todos los K de 1 hasta N. Esa sería la expresión general de cómo es un elemento que está en la posición IJ en la matriz C, que es el producto de A y de B. ¿Tá? C, recuerden que es la matriz A por B. Esto se utiliza mucho en las demostraciones después. Entonces es importante que uno entienda por qué queda esto. ¿Tá? ¿Por qué puedo expresar así el elemento que está en la fila y columna J de la matriz C, que es el producto de A por B? Ya también ahí en el ejercicio 3, a la hora de multiplicar, también me pide multiplicar algunas matrices por las matrices traspuestas. Aparece una matriz con un superíndice de una T. ¿Tá? ¿Qué es eso de la traspuesta? Transponer la matriz es simplemente poner lo que estaba dispuesto en columnas como filas. ¿Tá? Entonces, si esta era la columna 1 en A, ahora lo pongo como fila 1 en A, en la traspuesta. Esta columna 2 la pongo como fila 2 en la matriz traspuesta. Entonces la matriz traspuesta lo único que hace es como ese movimiento, ¿no? De poner las columnas como filas. Digo por las dudas, porque hay que ver en el 3, calcular productos, pero de matrices con sus traspuestas, y tenemos que saber qué es transponer, por las dudas. Así que, si yo, por ejemplo, le hacer un producto que es A por la traspuesta, A es la de hoy, la que teníamos hoy. ¿Ah? Entonces, la traspuesta sería agarrar entonces la columna 1 y ponerla como primera fila. 3, menos 1, 1. Agarro la columna 2, la pongo como segunda fila. 0, 2, 1. Y esa sería la traspuesta. Ahora lo que quiero hacer es multiplicarlas, y bueno, las voy a disponer como vimos acá y las voy a multiplicar. ¿Tá? Lo que está bueno también es que vean es que la matriz A traspuesta cumple que en el lugar IJ, ¿tá? La matriz traspuesta en el lugar IJ tiene lo que tiene A en el lugar JI, ¿no? Porque justamente lo que hago es, fíjense acá, este elemento que en A ocupaba la posición 2, 1, estaba la fila 2, columna 1, ahora pasa a estar en el lugar 1, 2 de la matriz traspuesta. O sea que en la traspuesta, los elementos que están en la entrada IJ es el elemento que estaba en el lugar JI de A. El elemento que estaba en el lugar JI de A sería este, AJI. O sea que la traspuesta justamente da vuelta los índices. Esta se llama entonces matriz traspuesta. Después en la sección 2 tenemos que probar ciertas propiedades para esta operación, porque esto se llama una operación. ¿Tá? Una matriz, calcula la traspuesta. Es otra operación que le puedo hacer a la matriz A, ¿tá? Y tiene buenas propiedades la traspuesta. Se porta bien con la suma, se porta bien bastante bien con los productos, también de matrices.
Digo, se porta bien en el sentido de que si yo tengo que, por ejemplo, sumar dos matrices y después transponer el resultado, va a dar lo mismo si transpongo primero cada una y después sumo. O sea, no importa en qué orden lo haga, da igual. ¿Y para qué me serviría transponer el resultado de la matriz? Hay muchos resultados en los cuales se usa pila la traspuesta. Por ejemplo, propiedades de simetría de la matriz se pueden expresar en términos de alguna propiedad que cumple A con respecto a su traspuesta. Simetría, me refiero a una matriz, por ejemplo, que por la diagonal tenga lo mismo, la misma información, ¿sí? Esa matriz le vamos a llamar simétrica. La propiedad que tienen, por tener arriba lo mismo que abajo la diagonal, es que cuando vos las transpones te quedan iguales a A. A y A traspuestas son iguales, ¿sí? Entonces, ahí uno puede dar la definición de matriz simétrica como aquella matriz que es igual a su traspuesta. Entonces, ya hay definiciones que la usan mucho, la traspuesta, el saber lo que es transponer una matriz, y después hay propiedades también de las matrices en las cuales muchas veces necesitamos transponer, y se usa, realmente se utiliza mucho la traspuesta. O sea, Bueno, es válido, por ejemplo, si yo tengo A que es de 3 por 2 y B que es de 2 por 3, es válido hacer la traspuesta de B para sumarla con A y serían equivalentes. la traspuesta de B para sumarla con A. Claro, o sea, yo tengo la matriz A que es de 3 por 2 y tengo la matriz B que es de 2 por 3 y hago la traspuesta de B para que me quede 3 por 2 para sumarla con A. Ah, eso si yo puedo transponer, si yo transpongo esta me queda 3 por 2 y yo Claro. podría sumarla con esta, sí. Claro, para que sea más fácil la suma, digo. Es que en el otro sentido, pero vos decís si da lo mismo. Claro, como la traspuesta de B no es equivalente a B. Que en este sentido sí las puedo sumar, ¿no? Puedo sumar. ¿Cómo? Sí, es cierto que si vos transponés con este tamaño, esta matriz se puede sumar con A, sí, eso sí. No podría ser A más B no lo podía hacer. No, pero por eso te digo, no es equivalente B a la traspuesta de B. No, equivalente no sé qué significaría equivalentes, dos matrices equivalentes. ¿A qué te referís con equivalente? Y sería lo mismo de A por B que A por la traspuesta de B. Esa es la pregunta. Claro. Lo que pasa Más que, que B no la puedes sumar a A porque no tienen el mismo. claro, está. Pero entonces la pregunta es, yo A por B la puedo multiplicar, ¿no? Sí. Y después me decís que el otro producto que te interesaría ver si da igual que este, ¿cuál es? La O sea, suma, si dice. a mí me piden sumar A más B, en ese Sí. sentido no puedo, pero yo Sí. puedo hacer la traspuesta de B para sumarla a A. Sí, está, pero son cosas totalmente distintas, porque A más B ni siquiera estaba definido. A más Es B verdad. traspuesta sí, va a estar definido y no sé, dará una cierta matriz. Está impecable. Pero no es que puedo, digamos, son dos matrices totalmente independientes a priori, ¿no? O sea, esta a priori no tiene nada que ver con esta, de hecho ya tienen tamaños distintos. ¿Ah? Lo que pasa es que hay cierto tipo de matrices especiales, que después le vamos a llamar, creo que de esa forma incluso, que tienen, por ejemplo, las matrices simétricas son un tipo de matrices que se utiliza bastante, donde aparecen mucho en la práctica realmente, en las aplicaciones, y las matrices simétricas tienen de especial justamente el hecho de que cuando las transpones te quedan iguales a ellas mismas. Entonces, eso es una propiedad, la simetría de una matriz que la podés definirla a partir de tener definida la traspuesta y entonces decís, bueno, es simétrica si esto es igual a esto. ¿Tá? Pero es simplemente una operación en una matriz que hago. ¿Tá? Así como entre matrices puedo sumar, bueno, tengo otra operación definida que es transponer. Te da una matriz, te devuelve otra con el tamaño invertido, que simplemente intercambia las columnas y las pone como filas. ¿Sí? Yo lo que me refería a buenas propiedades, por ejemplo, es esto, que ahora aparece en la sección siguiente. ¿Ah? Si yo quiero sumar dos matrices y después transponer el resultado, eso va a ser lo mismo que transponer cada una y sumarlas. A eso era lo que me refería, que tiene buenas propiedades, por ejemplo, con respecto a la suma. ¿Tá?
Con respecto al producto por un escalar, también se va a portar bien, o sea, si yo quiero hacer así y transponer el resultado de multiplicarla por por un escalar, por un número, va a dar lo mismo simplemente que transponer A y después al final multiplicar por el número a lo que me quedó la traspuesta, ¿no? Con el producto ya hay que tener un poco más de cuidado porque hay un tema, el producto como vieron es más complejo siempre que estas operaciones porque tiene un tema ahí con los tamaños de A y de B que tienen que cumplirse para poder multiplicar. Entonces, si yo por ejemplo quiero multiplicar y al resultado transponerlo, y yo me preguntara si esto es lo mismo que transponer por separado A y B y después multiplicarlas, tengo un tema que se me da vuelta al transponer, ¿no? Si yo esto lo podía realizar porque esta era M por N, y esta era N por P, ¿sí? Yo cuando multiplique, fíjense que me va a quedar M por P, y cuando transponga me va a quedar P por N, ¿no? Ahora, si yo quisiera primero transponer esta, después transponer esta, y después multiplicar, el orden va a tener que ser al revés, el orden en el que multiplique las traspuestas. Porque si ven acá, cuando yo transponga A, esta me va a quedar N por M. Cuando yo transponga B, esta me va a quedar P por N, ¿sí? Y como ven acá, M y P no tienen por qué ser iguales, entonces, en este sentido, así como está, yo no sé si lo voy a poder, de hecho puede ser que no lo pueda multiplicar. Si P y M son distintos, no lo voy a poder multiplicar las traspuestas en este sentido. Pero si pongo al revés, sí. Si pongo primero B traspuesta y después A traspuesta, la B traspuesta es P por N, la A traspuesta es N por M, y ahí sí se pegan bien, ¿tá? Y puedo. Entonces, el detalle cuando quiero transponer primero y después multiplicar es que van en el orden inverso acá, ¿tá? Van a ir así. Pero ahí, si transpones las dos, ¿cómo haces para que te queden las dos M juntas, por ejemplo? Porque si pasás la B traspuesta al otro lado de A traspuesta, te va a quedar PMNM. Sí. ¿Y no Y eso tendría que quedar las M juntas? no, lo que te quedan son las N juntas. Justamente, como estas dos cosas son iguales, al ponerlo al revés, fíjate que... Yo pensé que era una M, la de PN. Ah, no, eso es un por N. Este y este son la misma. Entonces, si yo transpongo una sola de las dos, o sea, por ejemplo, traspuesta de A no la puedo multiplicar con B. Ahí sí que no puedo. Traspuesta de A no puedo multiplicarla por B. No, ahí va. Está. Entonces, lo ideal sería, lo que tengo que hacer es transponer las dos, pero multiplicarlas en el otro orden, porque si no, tengo problemas. ¿Tá? Entonces, así es como vale la propiedad de la traspuesta para el producto. Esta sí se puede. ¿Tá? Ahora después, si quieren, las probamos. Así ya practicamos un poco cómo demostrar, y esto es parte de la sección 2. Esto hay que demostrar alguna de estas, no sé si están todas, ahora vemos, pero está ahí, aparece en la sección 2. ¿Ah? Pero antes de irnos, a pasar a la otra sección, me parece bueno detenernos un poco en el producto de matrices y ver qué pasa con las columnas y con las filas del producto cuando multiplico. ¿Tá? O sea, hay ciertas propiedades de A y de B que se pasan de alguna manera al producto de las matrices, ¿tá? Que es justamente el ejercicio 5. No sé si alguien hizo ese, el 5. Es un verdadero o falso, ¿tá? Voy a copiar alguna y vamos viendo. Dice, si la primera y tercera columna de B son iguales, también lo son la primera y tercera columna de A por B. Yo me la voy a copiar con un dibujito, así me queda más fácil. Voy a poner A acá. Voy a poner B acá porque va a ser A por B. Y dice que la primera y la tercera columna de B son iguales. Así que esta, pongamos que la primera columna, acá tengo la tercera, acá tengo una en el medio, o sea, esta sería la columna 1, capaz que la anotamos así, con un supraíndice para indicar columna de 1 de B. ¿Ah? Acá tengo la columna 3 de B. Y esas dos son iguales, por eso las pinté del mismo color. Y después dice, entonces, si pasa eso, si la primera y la tercera columna de B son iguales, también lo son la primera y la tercera columna de A por B. O sea que está comparando esas con las dos que tengo acá abajo, que son la columna 1
de A por B, voy a poner, para seguir la anotación, de A por B la columna 1, ¿tá? Y la columna 3 de A por B. Esta es A por B, columna 3. Eso es falso directamente, ¿no? Porque Eso es falso. si van a multiplicar, no es imposible que tenga los mismos términos, a menos que A sea tipo 1, 1, 1 o 1, 1, 1. A ver, Para que se cumpla la primera y la tercera fila, si no me equivoco, de A también tienen que ser iguales. Si no, no se cumple. Claro, tipo la No. primera y tercera fila de A y B que sean 1, 1, 1 respectivamente, y ahí el producto es... Ah, no, el producto Pero va no a se ser olviden que se igual, tiene que claro. sumar. Se tiene que sumar también. No solo se tiene que Claro. multiplicar. Entonces, Tiene que ser nulas, las filas de B claro, tienen que eso ser mismo, nulas. eso mismo. Si no, no te van a quedar iguales a las de A. las filas de B tienen que ser nulas. Claro, porque es la única manera de que la suma de igual y todo eso. A ver, vamos a hacer así. Vamos a mirar la primera entrada de cada una y vamos a compararlas. Porque si lo miro para la razono para la primera entrada, después las otras es lo mismo, básicamente. ¿Tá? A ver, vamos a ver. Quiero ver, a ver qué es lo que están pensando ahí. Voy a agarrar esta y voy a agarrar esta. ¿Tá? Esta entrada, ¿qué tendría que multiplicar de A y qué de B? Te lo puedo decir como una matriz genérica, porque me sale como súper así. Sí, a ver. Si vos tenés el término A11, ¿no? Sí, Y A12, poner que son de 2 por 2 las matrices, para hacerla fácil. sí. Tenés A11 y A12, Sí. ¿no? Eso lo vas a tener que multiplicar por B11 Sí. y B21 para Sí. conseguir el primer término de tu resultado. Bien. Para que lo voy a anotar. Esta entrada, si fueran 2 por 2, decís vos, vamos a suponer, para que nos quede más fácil entonces, que A tiene 2 columnas, acá es 2, tiene 2 columnas, y B 2 filas. ¿Tá? Entonces, esta entrada vos decís que va a ser A11, porque va a agarrar la primera fila de A, ¿no? Eso es lo que quería que me dijeran, la primera fila de A y la primera columna de B. Claro. Ahí va. Y va a ser A11 por B 1, 11 1 más A12 por Sí. B21. Ahí está. Esa me Entonces, daría el lugar este que se llama C11. Es este lugar de acá. Si las filas de B no son nulas, nunca te va a quedar igual. A ver, pero ¿cómo Porque queda esta? la suma- A ver, decime cómo queda esta. Esa Sí. te va a quedar A11 ¿Sí? por B12 más A1 por Esta B1. era la columna 3, ¿no? Este primer elemento acá es B1, 3, perdón. 1, 3. Ah, más. ¿cómo está? No pensé en eso, estaba pensando en una matriz 2 por 2. Ah. Más A12 Sí, por B23, ahí está. ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí no se ve nada. Bueno, ahí está. Bien. Pero pará, esta y esta eran iguales, ¿no? Sí. ¿Cómo es esta entrada? Entonces igual a esta. ¿Esta de acá cuál era? Acá en esta suma es esta. Esa es B11. Sí. Y va a ser igual vamos a ponerlo por acá. A11, acá, es igual a esta. A B13. A B13. Así que esta y esta son iguales. Claro. Y ambas están multiplicadas por A11. O sea que este pedacito me viene dando lo mismo. Ah, claro. Está. Y la otra, las dos tienen el A12. Y a esta está multiplicada por B21 y esta por, no se ve nada, B23 es acá, ¿no? Es la que sigue acá abajo en la columna. Esta de acá, a su vez es igual a esta. ¿Esta quién es? B, 2, 1, ¿no? Porque está en la segunda fila de B, pero en la primera columna. Profe, arriba no sería... Y esta acá, B1. B2, 3, ¿cómo? Arriba, en donde pusiste A11 igual B13, ¿no Sí. sería B11 igual a B13? Sí, tenés razón, porque estoy con B. Todo esto es B, todo eso es matriz B.
Sí, claro. Esto es para B. El primer lugar de B, que es B11, es igual al lugar 1,3 de B, porque estas dos columnas son iguales. Ahí va. Este lugar es igual a este. Este es el lugar B21, y este es el lugar B23, ¿no? Porque también está la fila 2, pero la columna 3. Entonces, por otro lado, tengo este B21 igual a este que era B23. Y ambas están multiplicadas por A12. Entonces, ¿da lo mismo o no da lo mismo? Sí, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, si vos tenés, porque ahora vamos a tratar de escribirlo de alguna forma más diagramática, en vez de estar haciendo una vez en cada caso la suma esta. ¿Qué es lo que uso? Básicamente pensar, cuando uno calcula la columna 1 del producto, ¿qué información, qué entradas de A usas y qué entradas de B usas? ¿Tá? Y lo mismo para la otra columna. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular esta columna, fíjense en que de A uso todas las entradas, ¿no? Porque para esta tuve que usar la primera fila, para la que venga abajo tuve que haber usado la segunda fila de A, y así sucesivamente voy a haber usado todas las filas de A. O sea, A la utilizo completa, digamos así, ¿tá? Para realizar el producto y obtener esto. Pero para obtener esta columna de B, todo lo que está de la columna 2 para allá no lo uso en realidad, solamente uso a la primera columna, ¿sí? Entonces, esta, yo puedo decir, si olvídense ahora que B tiene más columnas y piensen que B fuera una matriz M por 1. ¿No? Me quedo con una matriz columna. Las matrices que tienen una columna sola en general las llamamos matrices columnas. Entonces, si ustedes hacen el producto de A por la matriz B1, estoy pensando ahora en esta columna como una matriz de una sola columna, ¿ah? Lo que obtienen como resultado es exactamente la columna 1 del producto. ¿Ah? Entonces, lo que puedo decir acá es que esta columna es el resultado de agarrar A y multiplicarla por la columna 1 de B. Expresándolo matricialmente. Este es un producto matricial. A es una matriz y estoy pensando en B1 como una matriz de n filas y una columna. Que es tal cual solo la primera columna de B. ¿Ah? Y acá lo mismo, cuando vos vas a hallar la tercera columna del producto, de A usas todo, pero de B solo usás la columna 3. ¿Ah? Entonces, esta vos podrías decir que es toda la matriz A que la multipliqué solo por la matriz columna B3. Donde ahora me olvidé de todo el resto de columnas y solo me quedé con esa columna de B y miré eso como matriz. Entonces, expresándolo de esta forma, como matriz por matriz columna, cada una de las columnas del producto expresándolo de esa forma, fíjense en que acá queda bastante claro por qué si B1 y B3 son iguales, este producto y este va a dar lo mismo. Porque acá es A por B1, acá es A por B3, y si B1 y B3 son iguales, el producto va a dar igual. ¿Se ve? Acá lo hicimos analizando elemento a elemento, o sea, lo hicimos analizando, de hecho, solo las primeras dos entradas de esta y de esta, ¿no? Pero lo que estoy haciendo acá es un poco más, no sé si decirlo general, pero no estoy recurriendo a mirar cada uno de los elementos y comparándolos, sino que directamente estoy mirando la columna entera como el resultado de la multiplicación matricial de A por una matriz columna. Y está lo mismo, de A por esta otra matriz columna. Y veo que ambas matrices columnas son iguales porque justamente las columnas B1 y B3 eran iguales. Y entonces este producto y este van a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? La conclusión que sacamos. Vamos a poner acá, si B1 entonces es igual a B3, lo que saco es que A por B1 es igual a A por B3. ¿Ah? Así que efectivamente la columna 1 de A por B es igual a la columna 2 de A por B. ¿Ah? La conclusión entonces es que las cosas que pasen en las columnas de B se reflejan, tienen como un reflejo, por decirlo de una manera, en propiedades para las columnas del producto. ¿Tá? O sea, a esto voy también, así como vemos acá, si B tiene dos columnas iguales, las correspondientes columnas en el producto quedan efectivamente iguales. Si en B, por ejemplo, hubiera una columna de ceros, la correspondiente columna en el producto va a ser 0. ¿Tá?
Si hay dos columnas repetidas en B, las correspondientes columnas en A por B también van a ser repetidas, van a estar repetidas. O sea, todo lo que pase en las columnas de B, de alguna manera como que se pasa a propiedades para las columnas del producto. Esa es como la conclusión que queremos que saquen de este ejercicio. ¿Tá? La estructura en columnas para el producto. Así aparece también en el libro azul. ¿Tá? No sería, a ver, capaz me Sí. confundo, pero abajo a la derecha no sería columna 3 de AB. Sí, no te confundí, está bien. Acá es 3. Sí, gracias. Estoy con la 2 desde hoy acá, acá también. ¿Tá? Entonces, eso es lo que queremos que les quede. ¿tá? Que la estructura, vamos a ponerlo así, estructura del producto por columnas. ¿Tá? Entonces, vamos a ponerlo acá, las propiedades en las columnas de B se pasan, pongo entre comillas, a propiedades en las columnas de A por B. Muy coloquial, ¿no? Solamente como para hacer un recordatorio ahí de memoria de lo que está pasando. Lo que ¿tá? Cualquier cosa que pase en las columnas de B va a pasar a las columnas del producto. Por ejemplo, no sé, también, si la columna 3 fuera la suma de las dos primeras, en B, en el producto la columna 3 va a ser la suma de las dos primeras, de A por B. ¿Sí? O sea, tal cual que todas las propiedades, las columnas de B las van a ver como propiedades en el producto, en las columnas del producto. Como te dije en clase. ¿Y qué pasa para las filas? Porque yo acá pensé en la estructura por columnas para el producto. Y la estructura por filas, ahora vamos a pensar análogo, pero para las filas. Si yo quiero mirar la fila 1 del producto, qué información uso de A y qué de B, y ver quién me daría información ahora sobre la fila, si A o B nuevamente. ¿Tá? Vamos a mirar para las filas. Lo voy a copiar acá de vuelta. Vamos a hacer el mismo diagrama. Pongo A. Tengo A acá tengo B, tendré A, acá tendré B, y acá tengo el producto, ¿no? A por B. Y ahora quiero mirar las filas. Profe, una Sí. pregunta sobre el ejercicio anterior. Sí. No se cumpliría más nada si fuera B por A, ¿no? O sea, sería un caso totalmente distinto, ¿no? Ah, claro, sí. Si hiciera B por A, las columnas de B ahí no me van a dar información sobre las columnas de A por B. Bien, gracias. Bueno, sí, es re importante el orden. Nuevamente insistimos en eso, el orden en el que se multipliquen. Acá lo que estamos sacando como conclusión es que la segunda matriz, digamos, que aparece en el producto, la estructura de sus columnas me da información sobre la estructura de las columnas de A por B. Ahora miramos qué pasa para las filas del producto. ¿Tá? Entonces, para esta fila, ¿qué usan de A? Para multiplicar las filas. La fila, solo la fila 1. O sea, para obtener esta, toda la fila de la fila 2 hacia abajo de A no se usan para nada, ¿no? Solamente de A uso la fila 1. ¿Tá? Entonces, de A, solo la fila 1. ¿Tá? Ahora voy a usar la notación para filas con subíndice en vez de supraíndice, ¿tá? Que también así lo hace en el libro azul. Dice, bueno, vamos a poner letras como subíndice para las filas. Entonces pongo A sub 1 para la fila 1 de A. Y de B, ¿qué utilizo? ¿Qué entradas de B utilizo para calcular esta?
columna uno. B11, B12 y B13, ¿no? B1, B11, B12 y B13 sería la primera fila de B. Claro, para hallar la primera fila de AB, digo. Para hallar esta primera entradita que está acá, vendría a ser la fila 1 de A con la columna 1, ¿no? De B. Ah, entonces B31, B32 y B3D, 33. Ahí va. Usarías toda la primera columna 1. Ahí va. B11, B21, B31 y así hasta recorrer todo hasta el N. Bien. Pero eso es para solo esta primera entrada. Pero también para la de al lado usaría la misma fila de A, pero la columna 2 de B. Que haría el producto Claro, de claro. esta por acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y así, o sea, si yo quiero decir qué usé de B para obtener toda la primera fila de A por B, y habré usado toda B, ¿no? Porque usé todas las columnas de B. Cada columna la tuve que multiplicar por la fila extra. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decir acá, pensándolo como lo hicimos hoy para las columnas, es que esta se obtiene entonces de olvidarme, si quiero, de todas las restantes filas de A y pensar en el tríceps de la matriz fila, digo ahora, matriz fila, que tiene solo esta fila, y toda la matriz B. ¿tá? O sea que esta de acá, que sería del producto la fila 1, uso la notación de subíndice para las filas, es el producto de la fila 1 de A con toda la matriz B, producto matricial. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjense en que las filas de A están influyendo, acá lo veo, ¿no? En lo que pasa en las filas del producto. O sea, si la fila 1 de A por B es la fila 1 de A por B, ¿sí? Y por ejemplo ahora, que era la parte B del ejercicio 5, si la primera y tercera fila, no, ahí decía de B, uso la parte C. Si la primera y tercera fila de A son iguales, ¿tá? Parte C del 5, 5.C, decía ahora, si la primera y la tercera fila de A son iguales, ahí estas dos son iguales, entonces si las correspondientes filas en el producto serán iguales o no. Esta vendría a ser del producto la fila 3. ¿tá? Según lo que vimos acá, ¿cómo expresarían esto? En la fila 3 de A por B. A3 por B, ¿no sería? Exacto, es simplemente el producto de la matriz fila A3, que solo tiene esa fila, por toda B. Perfecto. Entonces, si A1 y A3 son iguales, A1 por B me va a dar lo mismo que A3 por B. Así que efectivamente, si estas dos son iguales, las correspondientes filas en el producto son iguales. ¿sí? Así que la estructura en filas para el producto es una copia, por decirlo de una manera, de la estructura en filas de A, donde A es la primera matriz que aparece en ese producto, ¿no? Entonces, la segunda matriz me da propiedades de sus columnas, se pasan a propiedades en el producto, y la primera matriz, las propiedades que tengan las filas, me da propiedades sobre la fila del producto. O sea que acá la parte C es verdadera, la C es verdadera, ¿no? Si A1 es igual a A3, entonces A1B va a ser igual a A3B, por lo tanto, esto era la fila 1 de A por B, va a ser igual a la fila 3 de A por B. ¿tá? Así que si lo escribo medio de forma, como dice acá arriba, media coloquial, por decirlo de una manera, lo que podría decir es que estructura de A por B por filas. Las propiedades en las filas de A se pasan a propiedades en las filas de A por B. Filas de A, filas de A por B. Columnas de B, columnas de A por B. ¿tá? Eso sería lo que debería de quedar. Así que la C es verdadera
La A es verdadera, que fue la que hicimos hoy al principio acá con el producto. Por otro lado, las filas de B no juegan ningún papel en las filas del producto. Lo que juega son las filas de A, pero no las de B. Si lo que estoy haciendo es A por B. ¿Tá? Acá, pues, no importa lo que pase con las filas de B, no me dice nada a priori sobre lo que va a pasar con estas filas, puede pasar cualquier cosa. ¿Tá? Lo que importa realmente son las de A. O sea, porque la B me cambiaba el argumento, en vez de decirme que las filas de A eran iguales, me decía, si las filas de B son iguales, las filas de A por B son iguales. Eso no tiene por qué, porque como vimos, como vemos acá, las filas en el producto están determinadas por lo que haya en las filas de A. Entonces, las de B a priori no me interesa, puede pasar lo que quiera, cualquier cosa, que a priori no me dicen nada sobre qué pasa en las filas del producto. ¿Sí? Esto ya les digo, esto está en el libro azul y está con bastante detalle explicado, y están los dibujitos así como más o menos como hicimos acá y eso. Así que sí, estaría bueno que le dieran una leída a esa parte, ¿tá? A ver si quedó claro esto de la estructura por filas y por columnas del producto. Una cosa, profe, con el Sí, tema del libro azul. sí, Hay que tener cuidado porque hay algunos errores. Lo vimos con sí. Gustavo en una clase. Era Hay para... veces que hay, sí. Si hay algo que a ustedes lo leen y no entienden o les hace un poco de ruido, pregunten siempre. Alguna cosita se ha ido arreglando a medida que se han visto algunos errores, pero puede ser que sí todavía quede algún error en alguna parte. Sí, era más que nada por si los gurises estudiaban el libro que tuviesen cuidado. Ahí va, sí. Digo, en general está bien, puede haber algunos detalles en alguna parte, o sea, por eso les digo que si les llega a parecer raro alguna demostración o algo, obviamente consulten porque puede ser que tengan razón y haya algo que cambiar en alguna parte, pero en general está bien. Bueno, y este otro 5, la otra parte que tiene ya apunta más a la operatoria, a las propiedades de la operatoria del producto y la suma de matrices que hoy les comentaba un poco al principio. ¿Tá? Por ejemplo, acabamos de ver que lo comentamos, no demostramos nada, pero lo comentamos que el producto de matrices no es conmutativo en general, ¿sí? Pero alguien le podría preguntar, ¿pero es asociativo? Si tuviera 3 matrices que multiplicar y quiero hacer A por B por C, ¿es lo mismo hacer A por B y el resultado por C? O multiplicar las últimas dos y después por la primera, sin cambiar el orden de las matrices, solo moviendo los paréntesis, digamos, de una manera de lugar. ¿Tá? ¿Es asociativo? ¿Qué otras propiedades tiene el producto? También, todas esas propiedades están listadas en el libro. ¿Tá? Un poco de eso apunta a la parte de E y, bueno, F, si se quiere, del ejercicio 5. ¿Tá? Si quieren podemos ver una, por lo menos, la 5 de 1. ¿Tá? De cómo tendría que pensar esa parte, o cómo demostrarla o justificarla. Porque dice justifica. Entonces, por ejemplo, me dice si tengo dos matrices A y B, ambas n por n, cuadradas, cuando tienen el mismo tamaño en filas y columnas decimos que son cuadradas, entonces me afirma que A por B al cuadrado, si es o no, verdadero o falso, lo mismo que A cuadrado por B cuadrado. Y después tengo una similar, pero para el cuadrado binomio, con la suma. Si vale la fórmula del cuadrado binomio para la suma de matrices. Eso también, verdadero o falso, ¿no? ¿Qué se espera de estos ejercicios? Que usen las propiedades de las operaciones, ¿tá? Por ejemplo, acá, cuando yo tengo que elevar al cuadrado,
yo sé que hacer algo al cuadrado es hacer esa cantidad por esa cantidad de vuelta, ¿sí? O sea, esto es hacer A por B por A por B. ¿Sí? Me pregunta si dará lo mismo que hacer A por A y B por B. ¿Sí? O sea que yo querría juntar estas dos y juntar estas dos. Para juntar estas dos, como la B está en el medio, una pregunta que podría hacerme es si yo lo puedo dar vuelta, ¿no? Porque si yo puedo dar vuelta, ahí logro que me queden las A juntas, las B juntas, y ahí me queda A por A, que es A cuadrado, y B por B, que es B cuadrado. ¿Ah? Entonces, lo que me lleva básicamente a ver si puedo juntar las A y las B para que me quede esto, es hacerme la pregunta de, primero que nada, si estos paréntesis los puedo borrar. ¿Tá? O sea, porque yo quiero primero juntarlas del medio, de alguna manera, y ver además si las puedo dar vuelta. ¿Tá? Entonces, la propiedad asociativa del producto vale, es decir, yo los paréntesis los puedo mover siempre que estoy multiplicando y ponerlos donde quiera y da igual, eso sí se cumple, ¿tá? O sea, este producto sería, por ejemplo, lo mismo que hacer este producto. Porque no moví de orden las matrices, solamente moví los paréntesis, ¿tá? Eso se puede hacer, eso es la asociativa del producto y vale, es una propiedad que vale, ¿tá? Entonces, es lo mismo que multiplique primero las del medio, vea lo que me da, y después esa la multiplico también acá lo mismo, puedo multiplicar por A y después el resultado por B, o podría ser primero este por este y el resultado por A. Ahí también estoy haciendo un corrimiento de paréntesis, pero da lo mismo. ¿Tá? La asociativa vale. La cuestión acá importante es que tengo que hacer esto, ¿no? Para que me quede la A junta con la A y la B junta con la B. O sea, tengo que conmutar. ¿Y ahí qué pasa? Igual esto es con propiedades, es con... Que no es lo mismo B por A que A por B. Ahí está. No es lo mismo B por A que A por B en general, ¿sí? Entonces, como no vale la conmutativa, esto en general va a ser distinto que hacer esto, que sería dar vuelta. ¿Sí? Y después de acá pasar a esto sí era inmediato porque de vuelta puedo mover los paréntesis y esto sí que es igual a A cuadrado por B cuadrado. Pero el tema es que el paso que no puedo asumir es este de acá para acá. ¿Ah? Porque no vale la conmutativa en general. La conmutativa en general. En algunos casos se da, pero en general no vale. Entonces no puedo afirmar que vale siempre. Así que la afirmación sería falsa. ¿Tá? Esto no se cumple. No se cumple siempre. Por el hecho de no cumplirse siempre va a ser falso. Que se cumpla en algunos casos no me hace que la afirmación sea verdadera. ¿Tá? Porque acá lo está diciendo para dos matrices A y B cualquiera n por n. Así que sería falso. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro en esta parte del ejercicio 5 para poderlo pensar. Las propiedades. Si no las tienen claras, porque acá de hecho las dije, pero no notamos nada, tendrían que ir y yo les aconsejo que se hagan una listita y que entiendan bien qué propiedades valen y cuáles no en cada una de las operaciones que vimos. ¿Tá? ¿Cuáles para la suma, asociativa, tiene neutro, hay opuesto, es distributiva, es conmutativa, o sea, las propiedades en general de cada operación que hagan. Vamos a hacer la del cuadro de binomio, ¿qué tal? Ya, y después ya nos vamos. A ver, tengo que hacer el elevado al cuadrado, la más b, o sea, nuevamente como acá, ¿no? Es hacer a más b por a más b. ¿Tá? ¿Cómo sigo acá? ¿Cómo seguirían trabajando a partir de acá? Haces distributiva. Ahí va. A por Entonces A por B, B por A y Bien. B por B. Perfecto. Ahí la pregunta que me hago entonces, ¿vale la distributiva del producto de matrices con respecto a la suma?
Sí, es una propiedad que vale, entonces la puedo usar. Ahí va. Entonces ahí tengo que otra vez repasar, ¿no? Las propiedades. La distributiva vale, entonces distribuyo sin problema. Y esto me queda, vamos a poner por acá si nos acordamos que vale la distributiva. Bien, me dijiste A por A más, después me quedó A por B, después me quedó B por A, y después nos quedó B por B. A por A obviamente es A cuadrado, y B por B, B al cuadrado. Y acá tengo A por B más B por A. Y la afirmación decía, si eso no es lo mismo, porque era verdadero o falso, que 2A por B. Esta matriz, lo que está diciendo es si esta matriz es la misma que esta, ¿no? Porque decir que esto más esto da 2 veces esta, es decir que esta es igual a esta. Entonces cuando sumo me queda 2 veces la misma matriz, está repetida. Entonces B por A, nuevamente, ¿es igual a A por B? No. Así que no. En general no, exacto, otra vez, en general no, entonces otra vez vieron que recurre al hecho de que la conmutativa falla, ¿no? Entonces, como esto en general no es igual a esto, yo no puedo decir que esto más esto es 2 veces AB, entonces no vale la fórmula del cuadrado binomio si A y B no conmutan, ¿tá? Si A y B, eso es una palabra que usamos mucho, cuando decimos las matrices conmutan, estaríamos diciendo que ahí sí A y BA son iguales, ¿tá? Solo en el caso de que A y B conmuten, y entonces A por B sea igual a B por A, ahí valdría la fórmula, pero solo en ese caso. En general, si A y B no conmutan, no vale. ¿Ah? Entonces, acá, esto para que sea igual a 2AB, vamos a poner distinto. Distinto a 2AB, pues, en general, nuevamente, AB distinto de BA. Así que también es falsa esta afirmación. Entonces, lo que está diciendo esto es, ojo, porque muchas operaciones, no propiedades, operaciones que uno hace, por ejemplo, con los reales, fallan acá por no tener la conmutativa en el producto de matrices, que justamente es la clave de por qué fallaron las dos, ¿no? Esta propiedad, si A y B fueran números reales, vale. Nosotros sabemos que multiplicar dos reales y elevar al cuadrado es elevar al cuadrado cada número y multiplicar. O sea, esto en reales vale. Esto en reales vale la fórmula del cuadrado binomio para sumas reales. Pero en operaciones con matrices, ya lo malo es que no tengo la conmutativa en el producto. Entonces eso hace que muchas propiedades que valen los reales no valgan acá. Hay que tener cuidado entonces a la hora de operar con matrices. ¿Ah? Bueno, ya estamos casi ahí en la hora. No sé si alguien tiene algo más que quiera preguntar. Si no, seguiríamos el lunes. El martes, digo, perdón, el martes. Profe, ahí en el cuadrado de AB. En el cuadrado de AB. ¿Acá? No, más abajo, ahí. Acá. No, una más abajo. Este. Sí. Sí. Ahí hiciste AB, después agarraste el B y el A. Sí, le moví los paréntesis. Te moviste los paréntesis. Sí, vos podés borrar, de hecho, como vale la asociativa en el producto, podés borrar todos los paréntesis. ¿Tá? Yo acá los puse a propósito para que vean que lo único que hice fue un corrimiento de paréntesis. No moví matrices, solo moví paréntesis. Entonces lo estoy pensando así, después de hecho, si queréis, lo estoy pensando así, y después al final el resultado por B. Y ahí no es lo mismo porque, claro, el orden del que lo haces no es lo mismo. No es lo mismo porque, claro, yo junto modo paréntesis puedo asociar y es cierto que esto da lo mismo que hacer B por A primero en el medio
eso por B y después por A, o eso por A y después por B, no importa, pero da lo mismo, ¿sí? Asociar puedo. Pero el tema es que para que te queden las A juntas y las B juntas, estas dos vos tendrías que dar las vueltas, para juntar las dos A para un lado y las B para el otro, digamos, ¿no? Y que te quede así. Entonces, te implicaría agarrar esto y darlo, y ponerlo así, poner A primero y B después. Y eso es conmutar las dos matrices. Ah, perfecto, gracias. Bueno. Profe, una Sí, pregunta. ¿La sí. clase que viene sigue siendo sobre este práctico o es sobre el siguiente? No, vamos a seguir un poco más en esto. Ok, gracias. Sí, En porque general es todavía así. nos queda toda la otra sección. ¿Eh? En general es así, digo, hacemos... Bueno, es que en realidad la clase anterior no hicimos la anterior, ¿no? Darles a ver cómo van ellos. Si ya están terminando con el 2, pero está, digo, lo vamos viendo a medida que avancen los prácticos. La que viene trabajamos en este porque todavía queda bastante, ¿tá? Y después la otra arrancamos con el 3. Ok, Si bien, en muchas algún gracias. momento nos llegamos a atrasar por algún motivo, podemos poner algún horario extra de consulta o algo así como para ponernos a tiro o más sobre el parcial, vemos, ¿tá? Pero en principio yo creo que estamos al día, sí. ¿Tá? Profe, yo le quería Sí. preguntar, ¿cuál fue tipo, el primer ejercicio que encargó hoy, tipo en clase? Pues yo entré El un prim- poquitito tarde, sí, por eso ahí me... el primer ejercicio fue el 2, creo que fue. A ver. El primer ejercicio. Ah, no, el 1. Bueno, sí, la sección 1, pero es un ejemplo, este fue 1.2. Sí, este fue el 2. El de la sección 1, el 2, que era ver cuándo las operaciones estaban definidas. Bien, bien, está. Ahorita le saco una foto, entonces. segundito. Ah, dale, sí. Igual, cuidado que esto fue un ejemplo acá, pero me parece que la E tenía un tamaño que no era este, que lo copié mal yo. Pero digo, Igual es lo mismo. la clase la arrancamos hablando de propiedades, en Sí, realidad. la clase la arrancamos Por eso. sí, Arrancó poco antes que eso, por eso. o antes, y esa no es la primera hoja. Arrancó, ese es el primer ejercicio, el práctico, pero no fue como arrancamos. Arrancamos sí. Que igual son cosas que supongo que viendo el próximo video de teórico van a ir saltando. Ujú, Que está, no creo que te perdieras de eso. sí, Todo. sí, ahí va. No sé en qué parte te enganchaste de la clase, pero lo primero que hicimos fue repasar las dos operaciones estas. Está. Y después ya fue lo que te mostré. Después ya pasamos a este ejercicio. Y después vimos lo del producto, que no sé si ahí ya estabas. Sí, sí, esa parte sí. Después ya fue la definición del producto. Está. Muchas gracias. De nada. Bueno, buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, Chau, chau. profe. Nos Chao. vemos, chao.